Oye, ¿tú crees que la Llorona existe o crees que sea un mito? Yo sé que la Llorona existe. ¿Tú crees que la Llorona existe? Yo, la verdad, nunca había pasado por algo paranormal. Yo siento que es paranormal porque es algo que no es normal para mí, pero no sé, no creía en eso, ¿no? Porque yo nunca había visto algo, ni he visto. Pero fíjate que yo había escuchado de la Llorona, pero pensaba que era un mito nada más, una leyenda. No, yo recuerdo que escuchaba a mis amiguitos que me decían, oye, no vamos a jugar a escondidas porque en la noche porque se te aparece el diablo. O entonces no faltaba uno que decía, ahí viene la Llorona. O sea, ¿por qué? Porque pues las mamás lo usan básicamente para contra los niños. No vayas ahí porque la Llorona te va a salir. O cosas así. Entonces yo creo que ya nos van preparando para ese hecho, ¿no? Fíjate que una vez estaba en la casa de mi mamá y de mi papá, y estaba yo en la cocina, así en la parte de atrás, y estaba mi sobrina, ¿no? Y estaba allí también, ¿eh? Estábamos ahí, y de repente se escuchó que alguien estaba llorando, pero se escuchaba un lamento, un lloro así feo. Y mi papá dijo, oye, ¿por qué llora la niña? Y yo le dije, oye, ¿cómo vas a llorar a la niña si no escuchas? Es feo, o sea, ni era muy noche, eran como las 10 de la noche. Y se escuchaba feo. Y ya, o sea, fue como una pasadita, o sea, se escuchó un lamento. Y no sé si hacerlo así como, no sé, no me sale, pero busquen en YouTube los lamentos de la Llorona y son idénticos a los que yo he escuchado. No la he visto, no la he visto. Tengo cámaras en la casa y ahorita, bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces, yo no le di importancia a eso de que dijo mi papá, de que estaba llorando la niña. Yo no sabía que era la Llorona. Ya, o sea, lo dejé así. Y al día siguiente que fui a mi trabajo, una compañera de trabajo dijo que habían escuchado a la Llorona en las colonias cercanas de donde yo vivo. Y yo dije, entonces lo asocié, ¿no?, con lo que dijo mi papá. Entonces yo creo que pues era la Llorona. O sea, fue la primera vez que escuché ese lamento, pero no la asocié con la Llorona hasta que fui a mi trabajo. Entonces, ¿tú alguna vez has escuchado a la Llorona o crees que, o no sé, lo has escuchado? Fíjate que ahorita que dices eso, la primera vez que yo la escuché fue cuando, o sea, nunca voy a olvidar porque mi hermano grabó el audio. Uh-huh. Sí me acuerdo bien, grabó el audio. Él siempre ha querido que modificar sus motos, que le pone cosas, no sé qué. Entonces yo recuerdo que para ese tiempo él estaba emocionado porque acaba de comprar su moto. Y recuerdo bien que él se dormía tardísimo. Siempre ha sido, hasta todavía siempre ha sido que se duerme tarde. Y recuerdo que una vez, pues nos dormimos todos, menos él se quedó en la parte de enfrente de la cochera. Ahí estaba haciendo sus modificaciones, ¿no? Y ya después, al día siguiente, yo me levanté temprano para ir a trabajar y él me dijo, oye, Mariana, ¿sabes qué es? Uh-huh. Escuché la Llorona. Y yo le dije, no, pues, ¿cómo vas a escuchar la Llorona? Le digo, sí, de verdad la escuché. Yo no lo creía, de verdad es que yo no lo creía. Cuando lo grabó y lo reprodució, dice que él tenía en su mano su teléfono porque iba a ver qué colores iba a poner las letras de su moto. Entonces, dice que cuando lo empezó a escuchar, que como que no reaccionó. Pero ¿cómo lo grabó? O sea, ¿qué estaba? O sea, ¿en qué aplicación lo grabó? ¿Cómo es que le dio tiempo de grabarlo? Porque él iba a mandar un audio a su novia. Entonces, ya tenía la aplicación, ya tenía WhatsApp abierto y ya le iba a mandar un audio. Pero que dice que es que enfrente de nuestra casa, de la casa de mis papás, hay un área verde. Todo es monte. O sea, es un área, está bonita, sí, pero son llenos de árboles. Entonces eso es lo que más como que dices, chíjole, entonces no puede ser un vecino ni nada porque enfrente no tienes casas, tienes, ahora sí que área verde. Ajá, puros árboles, ¿no? Puros árboles. Y dice que en ese entonces, iba a mandarle audio a su novia cuando escuchó y él
apretó porque ella le iba a preguntar sobre unas letras y es cuando empezó a escucharlo. Y él dice que no reaccionaba, o sea, que lo escuchaba y como que no podía lograr, no lograba procesar que lo que estaba escuchando pues era la Llorona. Yo no le creía, porque pues bueno, es un muchacho, no sé. El caso que... Pero no escuchaste el audio, o sea, si no le creías, pero ¿y el audio? A eso iba. Como yo no le creía, dije, bueno, y me dice, no, te lo voy a mostrar. Y me reproduce el audio, y sí. Realmente se escuchaba como que lloran, como que hacen... Sí, así sí, hace, sí, no, sí, ay, sí. lo digo y miren, me enchina la piel No, pues, porque casi es así más o menos así. Si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, Ay, ¿no? no. De escucharla en YouTube, pónganlo. Nosotros creo que tenemos unos videos ahí que grabamos cuando lo escuché una vez, pero no se logra apreciar. Y no creo que los pongamos aquí o no. No, porque cuando lo escuchamos pues también en nuestras cámaras, se escucha ese pedacito, el mismo sonido que yo hice, se escucha en la cámara, pero pues nuestras cámaras en ese tiempo no eran tan buenas como las que tenemos ahora en la casa, pero se escucha como... Sí, bueno, estamos adelantando, pero... Ajá. Y entonces... Entonces cuando yo lo escuché, yo realmente dije, no manches, sí, o sea, sí. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando estábamos afuera y al lado de nuestra casa, los dueños rentan, o sea, los dueños dan a rentar esa casa. Y en ese tiempo la casa de mis papás, pues no había nadie, no vivía nadie. Y recuerdo que una vez yo salí y estaba hablando con mi papá y mi hermano. No me acuerdo de qué, pero era así, yo recuerdo que eran tiempos del Día de Muertos, eso sí. Era tiempo de... Era como noviembre. Ajá, era noviembre, esas épocas. Ajá. Noviembre. Era como que noviembre, no sé si era el primero o no me acuerdo la verdad, pero era así como esas épocas. Entonces estábamos afuera y recuerdo que yo escuché, yo fui la primera que lo escuché y hacía... Sí me dan un poco de... Porque recuerdo cuando la escuché. Y yo recuerdo que yo le dije a mi papá, ¿papi lo escuchó? Y me dijo, ¿qué cosa? Digo, escuché eso, papi. Y otra vez, lo hizo como 4 veces esa cosa, esa porquería, porque ay no, qué horror. Y sí, y esas fueron las veces que lo escuché. Bueno, pues una vez cuando ya eran como las 3 de la mañana, creo que ya nos habíamos casado tú y yo, estábamos juntos. Recuerdo que lo escuché y te desperté, te hablé y te dije, creo que no, esa vez no estaba mi mamá, solo éramos tú y yo. La primerita. La primera vez, sí. Solo éramos tú y yo. Y fíjense que no teníamos cámaras en ese tiempo. Y se escuchó de lejos cómo venía ese llanto, como el que hace ella. Pero se escuchaba lejos. Y de repente se fue escuchando cerca y los perros así. Pero de lejos se escuchaba como que ese llanto venía avanzando sobre la carretera y los perros se abalanzaban. Y así iba avanzando el llanto. Y los perros así, conforme iban en la calle, pues iban ladrando hasta que se dejó de escuchar. Y fue que te desperté y te dije. Sí, pero ahorita recordando igual, cuando yo estaba acostada, yo lo escuché al ladito o sea, en la ventana yo lo escuché. Mientras él lo escuchaba en el baño, porque ya ves que los baños pues tienen su ventanita, y él de ahí lo escuchaba. Y sí, yo lo escuché de mi ventana. Yo lo escuché lejos. O sea, no, yo sí lo escuché como que estaba ahí, básicamente afuera de mi ventana. Pero te pones a pensar, o sea, ¿cómo alguien va a estar arriba? O sea, porque si a eso voy, era la ventana de arriba, o sea, no hay donde pisar, no hay, por lógica, te pones a pensar, ¿quién va a llegar hasta tu ventana si no tienes dónde pisar? O sea, obvio, una persona, pues, viva, digámoslo así. Se apagaron las luces. Ay, no manches. Ya voy a checar. En la ventana, y por lógica dices, obvio, no es nadie, no es como por qué va a estar ahí ese llanto, pero lo escuché. Ya es cuando él me dijo,
amor, ¿lo escuchaste? Y le dije, sí, amor, pero él no sabía que yo lo había escuchado aquí en la ventana. Sí, no. Y esa vez fue así rapidito, o sea, pasó y se escuchó feo, la verdad. Todo lo que hice fue buscar en YouTube rápidamente videos de La Llorona y era igualito el sonido, no. Yo me asomé en la ventana, no vi nada, gracias a Dios que no vi nada. Porque se imaginan, quién sabe qué hubiese pasado. Pero fue la segunda vez que la escuchamos, pero ya la asociamos ahora sí con La Llorona. Ya sabíamos que era La Llorona. Y no sé, la verdad no sé por qué nosotros lo escuchamos. No sabemos si los vecinos la escucharon. Ya la segunda vez fue igual. La tercera. Bueno, sí, la tercera vez. Estaba igual, que eran como las 3:30 de la mañana más o menos. Fui al baño y ahí estaba sentadito. Cuando de repente se escucha y dije otra vez y ahora, y se me pararon los pelos, se me erizó el cuerpo y agarré y me paré como pude y abrí la puerta. Esa vez se quedó mi mamá aquí a dormir y le dije, oye mami, ¿escuchaste eso? Sí, es La Llorona. Sí, es La Llorona. Y en ese tiempo teníamos una perrita, un pastor belga, y se escuchó como ladraba, y yo entré a la cámara. De hecho, o sea, no me paré rápido porque yo entré a la cámara y entré a ver, moví, porque son de las que se mueven así, moví la cámara y gracias a Dios que no vi nada. Y teníamos 2 cámaras, una de afuera y una adentro, y no captó nada. O sea, la perra solo se veía cómo empezó a ladrar así. Yo creo que eso sí hay que ponerlo, ¿no? Cómo se veía el perro que... No sé si tienes ese video porque... Hay que buscarlo. Voy a tratar de buscarlo, a ver si está. Ojalá ahí estén. Pero sí, en la cámara se veía como el perro se agitaba. Sí. Iba siguiendo lo que esa cosa iba pasando. De un lado a otro, así, guau. Y de repente, en el video... No, eso ya no lo vi yo en la cámara en vivo, lo vimos después. Se ve, teníamos un arbolito que estaba creciendo ahí que es pasto. En ese tiempo no teníamos una barda, solo era como una malla y unas rejas de madera. Y un arbolito que estaba creciendo de capulín. Y se empezó a mover así, se empezó a mover. Y en la parte de arriba se ve cómo pasa una sombra caminando, pero no sé, solo era blanca, era blanca. Solo se ve eso y ya, no se ve más cosas. Sí. Y se logra escuchar los sonidos, pero la cámara solo graba por eventos, entonces solo va a grabar lo que vea. Ajá. Y si no ve nada, pues no graba, o sea, detecta movimientos y graba. Y solo grabó del lado de la perra y sí se logra escuchar algo. Y ya era tarde, no recuerdo si eran como las 3:30 o 4 de la mañana. Y había una vecina afuera, o sea, al ladito de un taxi, afuera pero dentro de su patio, porque la cámara se podía mover para allá. Y la señora estaba como hablando por teléfono, no sé si ella no la escuchó, porque se escuchaba bien feo. Y tardó, o sea, eso se estuvo escuchando más de una hora, como que se iba y regresaba, así, fue algo feo. Pero pues gracias a Dios que no la vimos. Y ella ya estaba ahí, no sé ella cómo vio la perspectiva o cómo lo escuchó, qué sintió, no sé. Recuerdo que abrí la ventana y saqué la cabeza, dije, para ver si yo lo estaba escuchando. Mi suegra me regañó, mi suegra me dijo, oye, Mariana, cierra la reja, no es la puerta, perdón, la ventana. ¿No ves que esos son malos aires, algo así? Me dijo. Pero pues yo digo, ay, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Me entiendes? Y pues gracias a Dios que no lo vimos. Pero hubo una parte de eso, recuerdo bien, que nosotros empezamos a orar, y esa cosa gritaba más, más, pero gritaba como que le doliera algo. Entonces seguimos orando, porque pues tenemos bebés, ¿no? Nosotros tenemos bebés. Y sí nos daba miedo por eso, ¿no? Y empezamos a orar y esa cosa se escuchaba, se iba como de este lado, como para el lado derecho, y se escuchaba lejos, y poco a poco se iba yendo, cuando de repente se calmó. Pero sí estuvimos orando y esa cosa como que más gritaba. Y ella dice que se asomó. Y aparte que esa cámara se mueve, aquí adelante,
Hay una leyenda, ¿no? También eso no sé si es verdad, que dicen que en un árbol que se llama ceiba, ¿no? Sí. Sí, no Sí, sé. ceiba, no sé. De esos troncotes. Aquí, como a unos 200 metros o menos, había un árbol gigante, así, gigante, ya lo talaron porque van a hacer casas o carreteras, no sé. Pero grande, no sé, ancho, unos 2 o 3 metros de ancho y altísimo, muy alto. Y en el tronco se veía como fuego, como unas velas, como lumbre. Se veía que salía del tronquito de... No sé si aparece en el video que tenemos, no me acuerdo. Sí, aparece. Y se ve así las llamas. O sea, no llamas, pero, o sea, sí, pero como pero que no eran fuertes. velas, ¿sabes? Ajá, no fuertes, Nosotros no fuertes. Sí se ven las lucecitas. Ya ves que cuando uno graba de lejos, pues se ven chiquitas. Pero entonces yo se lo hice saber a él, ¿sabes qué? Mira, yo creo que a lo mejor estaban haciendo un ocultismo, porque lo voy a repetir, todo acá enfrente, aquí enfrente sí, no dijimos, ¿verdad? bueno, perdón, sí, cierto, omitimos esa parte. Toda acá enfrente era... ¿cómo se dice? Un montón de... Es una selva, vivimos enfrente de la selva. Enfrente de nosotros hay animalitos, hay zorritos, hay venados, hay, ¿cómo se llaman? Tefones. Oye, ¿cómo se llama? O le vamos para otro video. Diría que vimos como un gato. Ah, sí, se lo podemos contar después. Hay animales salvajes enfrente. Ahorita ya pues talaron los árboles, una parte, ya no hay tantos árboles ahí. Pero sí sigue la selva, todavía no han tumbado. Y en el video pues también aparece, les digo, es como que estaban haciendo un ritual abajo de ese árbol, no sé. Mi suegra dice que pues sí, que básicamente ahí vive la Llorona o la Estabash o esos tipos de entidades que pues la verdad no son bienvenidos, yo creo que en ningún lugar, ¿no? Pues bueno, ya eso ya tiene tiempo. Y no sé, no sabemos por qué nosotros lo escuchamos. Hace poquito yo fui a tirar la basura y aproveché que una vecina estaba afuera. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. No manches. Ya, es que, ¿saben qué pasa? Nosotros no debemos de hablar de estas cosas, sin embargo aquí andamos de tercos. Ya se fue. Es que no estaba bien cerrada la puerta. No vi que pusieron la reja y la reja nos deja. Eso es lo que tiene él. No, es que no estaba bien cerrada la puerta. Ay, no sé. Bueno, pero sí me espanté. No ponemos otra cámara, hubiésemos puesto una cámara así. La próxima. Sí, necesitamos otra cámara. Pero no tenemos, bueno. Entonces estaba hablando de que le pregunté a la vecina un día que salía a tirar la basura, oiga vecina, usted no escuchó la Llorona hace un tiempo. Y me dijo que ella no, pero como ahí vive su nuera, dice que su nuera le contó que sí la escuchó. Entonces yo quería preguntar desde hace tiempo porque no quería quedar como un loco de que será o solo fue imaginación de nosotros o así, pero ya no tiene mucho de eso. De hecho que le pregunté y pues sí me confirmó que sí la escuchó su nuera. Ella no dice que estaba dormida y pues sí. Y ese es lo que hemos pasado con esos mitos o leyendas de la Llorona. Y mi nombre es Víctor. El mío es Mariana. Y te invitamos a que comentes. Así, es así.